El libro que tengo en mis manos se llama Las primeras damas, un libro interesantísimo del autor Felipe Zuleta Lleras. Yo diría que es un hombre que conoce muy bien estos entornos, las élites de este país. Y es muy ameno y es maravilloso lo que vamos a encontrar aquí a lo largo de esta conversación. Felipe, bienvenido a Las Noticias. Bienvenidos acá y muchas gracias, Gabriel. Bueno, voy a arrancar ya, mejor dicho, uno arranca con el prólogo y ya esto se pone bueno. Comienza el libro con esta frase: nadie puede estar preparado para ejercer un cargo que no existe. Ya de ahí uno queda amarrado. Ese prólogo de Roberto Pombo es muy bueno porque da el contexto de lo que es la historia de las primeras damas. Hace el estudio pues, de las primeras damas norteamericanas y tal, y evidentemente ese cargo no existe. Claro. Entonces, pues no existiendo el cargo, pues es dificilísimo para las primeras damas ejercer algo, ¿no? Y eso es lo valeroso de ellas, que a pesar de no tener un cargo, logran concitar el sector público, sector privado, ayudas por un lado, ayudas por el otro, y eso a todas les ha permitido hacer cosas por el país. En ese mismo prólogo arrancan con la primera dama, la primera de las primeras, Manuelita Sáenz. No, claro, pues es que Roberto, pues acuerde, Roberto es historiador también, ¿no? Claro. Y muy generoso haberme hecho el prólogo, porque vuelvo y le digo, el libro yo no le había puesto contexto, y Roberto le pone contexto. Sí, tanto que aquí paso yo a Jacqueline Kennedy, que decía, First Lady parecía más adecuado para un caballo de carreras, decía ella. Sí, y fíjense que las primeras damas colombianas, empezando por doña Lina Moreno, lo decían anoche en el conversatorio en el Moderno, nosotros no somos primeras damas porque no hay segundas damas. Buenísimo. Somos unas damas, pero no somos la primera, ¿no? Y doña Lina, como usted lo vio en el libro, dice que son OJNI, dice objeto jurídico no identificado. Eso es una maravilla. Fascinante. Arranquemos con la primera dama de las primeras damas a las que usted nos refiere en el libro, Carolina Isaacson, la esposa del expresidente Virgilio Barco. Usted dice en el libro, dice, era una mujer elegante y discreta, y estaba pendiente de los trajes de Barco. Eso para hablar solo de la forma y después vamos al fondo, ¿no? Nosotros tuvimos con la Intermedio Editores pues, que ponerle un límite, no nos podíamos ir pues, a las primeras damas del siglo pasado. Claro. Entonces le pusimos un límite y yo me atreví a meterme con Carolina y Saxon porque los conocí muy bien a la familia Barco, no solo por la relación que el presidente Barco había tenido con mi abuelo Alberto Lleras, sino que además eran muy buenos amigos. Entonces yo conocí esa familia, pues digamos, de pequeño. Luego el presidente Barco fue embajador en Washington a finales de los 70s. Yo me fui a estudiar inglés y doña Carolina me adoptó, casi. Es decir, yo iba a la residencia, estaba con ellos. Y tal vez eso explica que muchos años después yo hubiera acabado trabajando los 4 años con el presidente Barco. Pero era impecable, ¿no? Y a pesar de ser norteamericana, hablaba un inglés perfecto, sin acento. Ella y el presidente a veces hablaban en inglés, el presidente Barco. Pero una mujer impecable, siempre pendiente del presidente Barco, que además era elegantísimo. No lo dejaba vestir de Carmelito, ¿no? Ah, hombre, eso es una frase muy buena, porque yo un día le pregunté al presidente Barco que por qué él no se ponía trajes café, pues Carmelito. Sí. Y entonces me dijo en inglés, pero lo vamos a decir en español, dijo, los caballeros nunca se ponen ropa Carmelita. ¿No? Y desde ahí yo aprendí esa lección, ¿no? Impecables, ambos. Eso en la forma, pero en el fondo ella introdujo el tema y las labores de las madres comunitarias, lo que vemos todavía hoy, ¿no? Que esperamos no lo acaben en este gobierno porque están acabando con todo, pero no hablemos de eso. Claro, ella hizo 2 cosas fundamentales, mire. Lo de las madres comunitarias, que eso sigue todavía, eso es un éxito monumental. Bueno. Y lo otro que hizo es que ella la conmovió mucho una masacre de soldados.
y se fue para el hospital militar a verlos. Y eran unos muchachos muy jóvenes, pues masacrados, pues heridos y tal. Y las familias las familias no estaban, o sea, entonces ella se consiguió el apoyo de Hernán Echavarría y empezaron a traer a las familias a unas casitas que compraron alrededor del hospital militar. Y eso es hoy en día la Corporación Matamoros. Claro, claro. O sea, una maravilla. Sí, sin duda. Y ahora que usted habla de violencia, pues nos toca meternos más en ese gobierno, Pablo Escobar. Usted dice además, y llama la atención algo que uno no, tal vez uno no advierte, y es que era muy difícil combatirlo, ¿no? O sea, no había el aparato del Estado para pues, combatir un criminal de eso. Este era un estado rural y era un país pobre. Realmente Colombia es ahora que es rico, ¿no? Entonces esas fuerzas militares que hoy conocemos no existían. Si había 2 helicópteros, no había 3. No existía, por ejemplo, la aviación del ejército como existe hoy. Bueno, no, eso era luchar con las uñas, no tenían la tecnología, no tenían absolutamente nada. Tanto así que, por ejemplo, el gobierno americano tuvo que donarle a la presidencia 6 carros blindados para el transporte del presidente, su familia y su familia, porque los carros de Palacio eran unas camionetas viejas, ¿no? El país no estaba preparado para la guerra y ese es el valor que tiene Virgilio Barco, que la dio con las uñas, literalmente. Y firme. Uy. Muy firme. No a la extradición total, sí. total con la extradición. Sí, eso sí, la lucha que dio Virgilio Barco contra Pablo Escobar y el cartel fue realmente ejemplar. Sigamos en la historia de las primeras damas. ¿Cómo hizo usted, cómo fue contactar a Ana Milena Muñoz, que es la esposa del presidente Gaviria? Bueno, hay que decir que Ana Milena no vive en Colombia. Claro. Ana Milena es la embajadora en Egipto, hace ya muchos años. Yo he tenido históricamente muy buena relación con el presidente Gaviria y con sus hijos, con María Paz y con Simón. Entonces llamé a Simón y le dije, necesito un número para llamar a su mamá porque voy a escribir un libro. Y le escribí y me contestó y empezamos a hablar. Digamos, no fue una entrevista fácil porque ella no vivía acá, claro, ¿no? Se la mandé por escrito. Bueno, hay que decir que con todos los capítulos se escribieron a 4 manos. Es decir, yo me comprometí para darles tranquilidad porque al principio estaban muy nerviosas. Claro. Este tipo, ¿para dónde va? ¿Este tipo qué va a escribir? No, bueno. Entonces yo les dije, mire, yo no voy a publicar una coma sin que usted se la haya leído. Entonces las entrevisté, otras por escrito, lo hablábamos por teléfono y tal. Les mandé a cada una su capítulo y lo mejoraron sustancialmente, pero sustancialmente. Y lo mismo hicimos con Ana Milena. Yo lo escribí, ella lo mejoró, hice una versión final, se lo mandé y me dijo, está perfecta. Pero fue un libro que tomó casi un año. Claro, porque claro. Pues, no fue fácil ponerlas a todas las primeras damas pues de acuerdo, ¿no? En el caso de Carolina y Saxon, lo hice fue con Carolina Barco, su hija, claro, la canciller. Claro. Ana Milena, ¿ella se imaginaba que iba a llegar a la casa de Nariño? ¿Cree que no? No, ella no. Pues en algún momento de la vida, César Gaviria le había dicho, yo quiero ser presidente. Pues yo soy político y no, bueno. Claro. Pero nunca se imaginaron que eso iba a ser tan rápido. Claro, sobreviniendo a la muerte del doctor Galán. Claro. Entonces, pues cuando Galán le dijo, doctor Gaviria, tome las banderas de mi padre, Gaviria dice que él y Ana Milena se aturdieron. Claro, es que él vino a entender eso varios días después, porque no entendía muy bien qué era lo que eso significaba. Y no, por supuesto, no, ni se lo imaginaban. Claro. ¿Qué le decía a ella de cómo era vivir en el Palacio Presidencial? Porque eso de todos modos era pues, realmente desconocido para ella, ¿no? Claro. Bueno, ella había tenido relación con la Casa de Nariño porque el presidente Gaviria ya había sido ministro de Hacienda y del Interior o de Gobierno en ese momento del presidente Virgilio Barco. Claro. Claro, entonces ella pues no...
no conoció la Casa de Nariño cuando llegó a la presidencia. Pero claro, ella dice pues que al principio es como que, pues, como que eso tienen como una ama de llaves que organiza todo. Y, Sí. ¿no? Además, acuérdese que ella llegó con niños chiquitos, entonces pues eso no era fácil, Claro, eso no era fácil. claro. Pero digamos, todas tienen una cosa en común, y es que todas dicen, es que no estábamos preparadas. Porque no solo es para ejercer un cargo que no existe, sino que además, pues a usted no lo preparan para ser primera dama. Claro, claro. ¿No? Un político se prepara para ser presidente, pero sus esposas no están preparadas para ser primeras damas. Entonces, pues todas dicen, no, pues a pesar de que sabíamos que podía pasar, pues uno no está preparado para eso, ¿no? Y otra vez lo formal, ¿no? Ella también, digamos, estaba muy pendiente de cómo se vestía el expresidente Gaviria, ¿no? Pues es que acuérdese que ella lo recuerda en el libro, Ah, sí. la famosa foto de Gaviria con la media tobillera y el hueco en el zapato. Sí, 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 ella que claro. ganó las elecciones. Entonces ella dice, pues que a raíz de esa foto, pues les tocó aprender a vestirse. claro. Dice, porque ese no era nuestro tema, y mucho menos para César. Dice, pues César no le paraba bolas a eso, porque una de las características que tiene el presidente Gaviria es que él siempre está en otra cosa, ¿no? Es decir, y les tocó aprender pues a vestirse, ¿no? Dependiendo de las ocasiones. Bueno, y la otra eran las visitas de Fidel Castro que llegaba con helados Copelia para los niños, ¿no? Vea, acuérdese que María Paz era chiquita, pero Claro. era muy divertida, Sí. porque se metía debajo de la De la tril mesa y todo. y debajo de la mesa del señor Sí. presidente, no sé qué. Y Fidel Castro le cogió un cariño infinito. Entonces Fidel Castro le mandaba helados de Copelia, los famosos helados de Copelia. sí. La última vez que vieron al presidente, a Fidel Castro hizo que sentaran a María Paz al lado, ¿no? Y pues es una maravilla, porque era una niña muy chiquita. Claro, claro. El momento más duro, según cuenta ella, la muerte, el crimen de Diana Turbay, ¿no? Hombre, yo le pregunté por dos momentos duros, que fue la fuga de Escobar y el apagón. Sí, Y ella contesta, no, ambos muy duros. El más duro para César y para mí fue el asesinato de Diana Turbay en manos del cartel. Porque los conmovió mucho doña Nidia en su dolor y el estoicismo doloroso, de alguna manera, del expresidente Turbay. Y fue el momento definitivamente más duro de los 4 años para ellos, ese asesinato. claro. Sigamos avanzando, Felipe, en la historia de las primeras damas. Llegamos a Jackie Samper. ¿Cómo la contactó a ella? Bueno, he tenido históricamente buena relación con el presidente Samper. Además, durante su gobierno, sin ser empleado de él, le ayudé en algunos temas. Entonces yo pues conocía de mucho antes a Jackie. Eso sí no tuvo ningún problema, eso sí fue llamarla y hablar con ella directamente. Y es muy entretenido porque anoche Malú en el conversatorio del Moderno le dijo, pero es que su entrevista con Felipe fue muy movida. Pues claro, fue muy movida porque fue el día de los 2 temblores fuertes en Bogotá. Así, Y el jueves. ese famoso jueves. Sí. Y estábamos en su apartamento y arranca a moverse ese edificio. Y yo no salí corriendo, pues porque me dio pena. Bueno, ella muy tranquila, no sé qué, bueno. Tranquilo, este edificio es antisísmico, pero eso pues se abrían los cajones, se movían los cuadros, bueno. Ya en el segundo remesón yo le dije, no, ya aquí bajemos. Bueno, esa entrevista acabó en la calle. La acabamos en la calle, literalmente. Bueno, y por el contenido hubo temblores. Mire este, por ejemplo, que usted cuenta. Cuando el fiscal Alfonso Valdivieso la cita indagatoria. ¿Eso cómo fue esa historia? A ella trató de involucrarla a Valdivieso, que además estaba en campaña. Pues tan estaba en campaña que dejó tirada a la fiscalía y sacó un voto después, ¿no? Pero bueno, ella quería involucrarla y el presidente Samper se enteró que la querían citar a indagatoria.
Entonces el presidente Samper llamó a Valdivieso y le dijo, no sea cobarde, si usted se mete con Jackie, yo me meto con usted. Yo lo meto preso. Le mando el ejército y lo meto preso. A ese nivel. Fuerte. Ella no estaba en Bogotá, ella venía de un viaje, de alguna reunión de primeras damas, paró en Nueva York, en un apartamento de alguna amiga, y la amiga escondía la revista Semana, ¿no? Y no se la dejaba ver, dice, ¿qué es lo que está ocultando? Entonces, bueno, finalmente se la mostró, obviamente, pues decía indagatoria la primera dama y tal. Claro. Inmediatamente llamó al presidente Samper y le dijo, no, ya me voy para Colombia. Y ese día el presidente la recibió en el aeropuerto y se fueron a Palacio en helicóptero, previendo que no la fueran a detener en el camino. Eso después no paró en nada. Claro, no pasó nada. No, eso después no pasó nada, ¿no? Porque pues, Valdivieso sintió pasos de animal grande. Pero ellos tuvieron momentos muy difíciles. Claro. A Samper le quita la visa a Estados Unidos, le retira la visa. Sí. Y entonces la primera dama le dice, vote a Frechet, que era en esa época el embajador de Estados Unidos en Colombia. Vote a Frechet, le decía, y Samper no se atrevió. Ahí tuvieron, digamos, un rifirrafe. Y fíjese usted que 25 años, 26 años después, a raíz de la conmemoración ahora de la muerte de Allende, desclasificaron todos esos documentos de América Latina en los últimos 25 años. Y el padre de Roux en la Comisión de la Verdad los analizó y ahí aparece toda la historia de por qué Frechet odiaba a Samper y cómo logró que el Departamento de Estado le quitara la visa, pero mucho más allá, que el Departamento de Estado le dijera a países como Inglaterra y Francia que se la quitaran. Y en esos documentos aparecen diciendo, no, si ustedes saben algo más, díganoslo. Nosotros no solo no se la vamos a quitar, sino que ese señor es bienvenido aquí. Luego, es claro que era una venganza personal de Frechet contra el presidente Samper. Otro relato de lo difícil que fue, bueno, fue el crimen de Álvaro Gómez, claro. Que además, pues, era muy buen amigo de Samper. Correcto. ¿No? Y obviamente, pues, no solo eso, sino también el intento del asesinato del profesor Cancino, su abogado, Sí, claro. Antonio José Cancino. Pero entonces le echaron la culpa que era un crimen de Estado, ¿no? Y crimen de Estado, y crimen de Estado. Y ahora vinimos a saber hace un año o 2 años que fueron las FARC. Entonces fíjense que a Samper le fueron atribuyendo una cantidad de cosas que la historia ha ido desvirtuando. Pero pues momentos durísimos, ¿no? Claro. Bueno, tan duros que usted narra episodios de brujería ahí en Palacio. Dicen pelos, usted dice hallaron pelos, dientes, sí, dólares cortados por la mitad. Pero casi todas. Sí. Ese es un común denominador en casi todas. En el caso de los Samper, Samuel Alberto Salazar, muy amigo del presidente Samper y de Jackie, un día la llamó y le dijo, mira, no vas a creer que yo estoy loco. Tú sabes que yo no creo en eso, pero al lado de mi finca, en la zona cafetera, en Pereira, hay una señora que todos los días me dice que a Samper le están haciendo brujería, que ella necesita ver al presidente, que brujería y que brujería. Y aquí dicen, no, lo que me faltaba, donde Ernesto sepa. ¿No? Bueno. Entonces llamó a Juan Francisco, el hermano menor del presidente, y se pusieron de acuerdo y trajeron a la señora un domingo, madrugados, cuando no había nadie en presidencia, el presidente estaba en casa privada. Y la señora salió y empezó a caminar, entró al despacho del presidente y dijo, acá. Entonces Juan Francisco bajaba, entonces detrás de un cuadro, dientes, arañas, pelos, dólares cortados, bueno. Okay. Y así encontraron en varios sitios amuletos de esos de brujería. Y bueno, pues ya después Jackie le contó a Samper y dijo, no, pues lo que me faltaba, güey. Pero la señora dijo, en el reloj hay brujería. Y pensaron que era el reloj del despacho del presidente. Entonces lo mandaron a desarmar y ahí no había nada. Se quedaron con el cuento del reloj. Saliendo de la presidencia se fueron a vivir a Madrid y el reloj del presidente se dañó. Lo mandaron a arreglar y encontraron brujería dentro del reloj. No, es increíble. Una cosa increíble. Sí, sí, claro, increíble. 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 Macondiana, ¿no? No, pues macondiana. Bueno, saltemos a Nora Puyana, la esposa de
Andrés Pastrana, el expresidente Pastrana. Mire, Nora Puyana, yo pensé que no me iba a dar la entrevista porque yo fui bastante agresivo con el presidente Pastrana en el primer libro de Más allá de la familia presidencial. Pero bueno, yo creo que no se lo había leído y por eso me recibió, porque si se lo hubiera leído no me recibe. Bueno, amable en su casa, ahí en el norte de Bogotá, estaba preparada, tenía apuntes en su iPad, pero ella estaba muy enfocada, digamos, a sus programas cuando fue primera dama de Bogotá y esto. Y me costó un poco de trabajo convencerla que, claro, que en el libro pues todas iban a contar lo que habían hecho, pero que yo necesitaba pues meterle anécdotas, ¿no? Entonces contó, por ejemplo, una anécdota, y era que en la visita de Clinton, Sí. del presidente Clinton, a Colombia, cuando fueron a despedirlo en Catama, el presidente, Valentina, que en esa época no debía tener más de 3 años, la hija menor de Pastrana y Nora, le dijo a Clinton que quería conocer el avión presidencial, el Air Force One. Y Clinton la subió al avión presidencial y obviamente detrás se subieron todos, ¿no? Claro, Todos, porque todos querían conocerlo. claro. Y le dio chocolates y cosas. Y Valentina les abrió una cantidad de puertas increíble, chiquitica. Y hay un cuento muy bueno de Valentina, y es que un día invitaron unas niñas, 22 o 23 niñas, de un albergue, digamos, a jugar a presidencia con Valentina. Y llegó una niña más de las que habían invitado y no le tenían regalito. Entonces Valentina se subió a su cuarto, cogió un regalito, una muñeca, y bajó y se lo dio y le dijo, mira, esta era mía, pero ahora es tuya, ¿no? Unas anécdotas maravillosas a través de los hijos, fíjese usted. Claro, claro. Hay una anécdota ahí de el número 13, ¿no? De que en la mesa del comedor no se pueden sentar 13. Sí. Y usted lo cuenta ahí que ya... Y ellos son tremendamente agüeristas, tanto el presidente Pastrana como ella. Tienen ese cuento, y otro, y es que usted no puede dejar un sombrero encima de una cama. Yo ese, por ejemplo, no lo había oído. Ese sí no lo había oído yo tampoco. Sí. Bueno, para ella el momento más difícil con su esposo Andrés Pastrana, el secuestro de él, ¿no? Dice ella, ¿no? Sí, claro. Sin lugar a dudas, el secuestro del presidente Pastrana antes de ser alcalde de Bogotá. Claro. Claro, porque eso, es decir, podía haber corrido la misma suerte de Diana Turbay, Claro. ¿no? Pues, ¿por qué no? Fue muy duro, digamos, en lo personal para ella. Para ella, sí. Claro. Ya después, pues fue muy duro, ya siendo primera dama, todo lo del terremoto de la zona cafetera. Sí. Porque, pues, Armenia y muchos de los municipios de alrededor quedaron destruidos. 25 de enero del 29. Entonces, las familias divididas, Claro. los papás por un lado, los niños, y tratar de volver a unir esas familias. Y ese concepto de olla comunitaria del que tanto nos hablan hoy, ese concepto lo instauró Nora Puyana de Pastrana para las familias en la zona cafetera cuando el terremoto. Eso no se lo inventaron en este gobierno. La primera vez que hicieron ollas comunitarias fue Claro. cuando el terremoto de Armenia. Para ella debió haber sido muy duro también la no llegada de Tiro Fijo con Pastrana, ¿no? Cuando Silla vacía. La silla vacía, eso. Fue más duro para ella que para el presidente Pastrana. Fíjese que Pastrana eso no lo afectó, digamos, pues, por lo que ella relata, no se afectó mucho. Ella sí se afectó mucho. Pues porque ver a su marido, Claro. pues siendo el presidente, el desplante de un guerrillero. Claro. Pastrana lo tomó más como una anécdota, fíjese usted. Ella sí pues a ella sí. Ella, mire, me conmovió mucho, por ejemplo, cuando empezó a hablar en la entrevista que tuvimos de la zona cafetera, se le escurrían las lágrimas. Claro. Una mujer muy sensible, Nora de Pastrana. Bueno, y ahora saltamos a un punto así como medio álgido. ¿Cómo contactar a Lina Moreno? La esposa del expresidente Uribe. Uy. Eso no era tan fácil, ¿no? Pues es que no era fácil porque yo fui un tremendo, virulento opositor del segundo gobierno de Uribe. Claro. Pero Muy fuerte, sí. no, pues eso es las columnas.
mucho, no lo bajaba de mafioso. Bueno. Pero a raíz de una demanda que yo había interpuesto en el Consejo de Estado para quitarle la zona franca a los hijos, famoso tema de las zonas francas, ya cuando la sentencia salió, que no me dio a mí la razón y pues no, yo dije, yo tengo que arreglar este tema con los Uribe, porque ¿qué sentido tiene? Es decir, sobre todo que Tomás y Jerónimo tengan el contexto de por qué yo peleaba con su papá y tal. Claro. Entonces, me consiguieron el teléfono de Jerónimo, lo llamé y le dije, oiga, ¿por qué no hablamos? Me dijo, parece perfecto. Y hablamos una conversación larguísima y nos pusimos, digamos, en contexto de por qué su padre no me quería a mí y yo por qué no quería a su padre, y no, digamos, una conversación civilizada. Bueno. La primera persona que yo contacté para eso fue a Tomás. Le dije, oiga, estoy en esto. Me dijo, uy, difícil, porque es que mi mamá no es porque sea usted, es que ella no le gusta. Sí. Ella todos los días le piden entrevistas y cosas. Pero le voy a dar un nombre que yo creo que ella le ayuda. Le dije, ¿quién? Me dijo, Lía de Rú, la esposa de Juan Martín Caicedo, a quien yo sí conocía. Entonces llamé a Lía y me dijo, uy, difícil, pero bueno, déjeme, hacemos la cosa. Y eso, Lía se le metió al tema y yo le escribí a doña Lina y me decía, no, doctor Felipe, y no sé, bueno, y yo le volvía y le decía a Lía, y Lía para arriba y Lía para abajo. Finalmente un día, doña Lina me dice, llámeme a tal número, a un número fijo. Bueno, yo, doctor Felipe, doña Lina, ¿cómo está? Me dijo, bueno, es que no me van a dejar vivir tranquila, mándeme 100 preguntas por escrito. 100. 100 preguntas. Bueno. Y dije, no, bueno. Le mandé 100 preguntas. No, bueno, de todo. De todo. Hay el inicio del capítulo del florero es muy divertido. Eso sí, es muy loco, ¿no? Primero las contestó maravillosas, un sentido del humor. Bueno, el cuento del florero es maravilloso porque inclusive lo he hecho anoche en el conversatorio. Las primeras cartas, damas todas coinciden en que reciben miles y miles y miles y miles de cartas al día. Bueno, y en eso coinciden todas. Ella dice que le llegó una carta de un municipio en Bolívar para invitarla al Festival del Totumo, no sé qué cosa. Exactamente, sí. Me perdonará mi memoria. No, es ese. Y ella pues cogió y llamó al señor Jorge no sé qué. Le digo, hablo con don Jorge, sí, le habla Lina Moreno. ¿Quién? Lina Moreno, sí, de Bogotá. Entonces... el tipo no le dijo Lina Moreno de Uribe. ¡Ah! Usted, la esposa del presidente Uribe. Entonces, le dijo, sí, señor. Dijo, ¿para qué soy buena? Dijo, no, es que vamos a hacer el festival y si usted, señor, viene, ¿no? Y se come una empanada, pues le ayuda a las que venden empanadas. Si se toma un masato, le ayuda a... Entonces, el tipo le dijo, es como un buen florero. Sí. Y entonces Lina le dice, bueno, ¿para cuándo es que necesita el florero? Buenísimo. Buenísimo. Sí, claro, claro. Ella también le dice a usted, que me llamó mucho la atención, y dice, a mí me da envidia la manera como baila Verónica Alcocer. Eso, por ejemplo, la primera dama actual, claro. La única condición que me puso Lina Moreno de Uribe, me dijo, le acepto, pero usted me tiene que preguntar por Verónica Alcocer. Yo dije, pues claro, es una condición. Claro. Bueno, entonces, en las preguntas que le mandé, le dije, ¿qué consejo le daría a la actual primera dama Verónica Alcocer? Y dijo, que siga bailando. Y anoche volvió y dijo, es que a mí sí me da envidia. Dijo, yo ya estoy vieja, pero a mí sí me gustaría haber salido a bailar como admira mucho a Verónica, ¿no? Sí. Y esto pasó una cosa, Gabriel, muy curiosa, porque un día recibo una llamada de Lina Moreno y me dice, doctor Zuleta, lo invito a almorzar mañana, que voy a estar en Bogotá. Yo dije, no, la invito yo. Me dijo, no, eso es lo de menos, no. Algo debía haberle producido en ella para que se hubiera atrevido a conocerme. Bueno, entonces me la llevé a un restaurante nuevo en Bogotá, porque me dijo que ella no quería ir a los tradicionales. Bueno, allá llegó, bueno, adorada. Bueno, y tuvimos una conversación ahí con un par de copas de vino
absolutamente maravillosa y empezamos a tener una cantidad de coincidencias, ¿no? Y nos volvimos amigos. Y yo, después de ese almuerzo, llamé a Tomás y le dije, ¿sabe qué lamento yo, hombre? No haber conocido a su mamá hace 30 años. Claro. Porque es una maravilla de mujer. Y anoche, cuando se despidió en el conversatorio del Gimnasio Moderno, me dijo, bueno, doctor Zuleta, ahora somos besties, ¿no? O sea, los mejores friends, ¿no? Una maravilla de mujer, realmente adorable. Vamos ahora a Clemencia Rodríguez, la esposa del expresidente Juan Manuel Santos. Ella narra, en el libro que me conmovió mucho, lo que pasó en el plebiscito, cómo le dio de duro cuando lo perdieron. Sí, mire, es curioso porque anoche mucha gente le decía María Clemencia, decía, no, Tutina. Tutina. No le gustan que le digan María Clemencia, Tutina. Bueno. Ese día que perdieron el plebiscito, ellos no calcularon, ella echó anoche dos cuentos que digamos están relatados en el libro. Dice, doloroso cuando se perdió el plebiscito porque nadie esperaba eso. Ella y Martín, que eran los que estaban acá, porque Esteban estaba en el ejército y María Antonia estaba estudiando por fuera, ella dice que ella se subió a una de las terrazas de la casa privada de la Casa Nariño a llorar, y 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 que cuando el presidente subió a la casa privada en la noche le dijo, voy a conversar con todos, que fue cuando arrancaron las reuniones con Uribe y toda esta cosa. Correcto, sí. Ella dijo, no, Juan Manuel, yo no quiero estar acá. Entonces se fue para su finca en Anapoima, Sí. con su, pues, decana o la capitana. Bueno. Y dice que esa noche, ya lunes, se le llenó el cuarto de cucarrones. Dice que nunca había pasado. Hasta que los cucarrones se fueron y que ella se quedó dormida. Y a la madrugada del martes sintió otra vez el cucarrón y no, era el celular que estaba vibrando. Ella no había apagado el celular. Y la estaba llamando el embajador de Colombia en Madrid, que es muy amigo de ellos, a decirle, Juan Manuel se ganó el Nobel. Y ahí se equilibraron las cargas. Claro. No, claro, entonces ella dice, Fusmansky la llama, sí. Humberto Fusmansky. Sí. Entonces ella llama a Palacio y dice, comuníqueme con el presidente. Entonces le dice que te ganaste el Nobel. Sí, dijo, sí, me acaban de llamar también a mí, no sé qué. Dijo, no, ya me voy para Bogotá. Bueno. Y ella se vino a Bogotá, pero se vino madrugada. O sea, esta llamada puede haber sido 3 o 4 de la mañana. Inmediatamente despertó pues a la gente de seguridad y todo. Y yo le dije, pero ¿por qué no esperó? Me dijo, porque como me venía para la finca a estar sola, no había traído ropa para entrar a Palacio. Claro. Pues yo no iba a entrar a Palacio en sudadera, literalmente, sí, pues sobre lo que tuviera en pijama, pues, ¿no? Sí. Entonces se vino madrugada y eso volteó las cargas en cuestión de 3 días. Y ahí arrancaron los preparativos, pues el Nobel se lo entregaron después en diciembre, pero pues ahí arrancó todo y digamos, eso le dio mucho aire al presidente Santos para lograr que el Congreso le aprobara el plebiscito y lo metiera en el cuerpo constitucional. Les dio mucho aire, ¿no? Claro, realmente. Claro. Bueno, sigamos avanzando en estas historias de las primeras damas. Felipe, ¿qué impresión le dejó María Juliana Ruiz? Maravillosa. La esposa de... Mire, yo tuve durante los 4 años muy buena relación con el presidente Duque. Tal vez fui uno de los pocos periodistas que lo defendí. Entonces, pues claro, las redes dicen que mermelado y que nada. Simplemente a mí me parece que pues había que ayudar un poco, ¿no? Entre otras cosas porque en 100 años a ningún presidente le había tocado una pandemia. Una pandemia, claro. Bueno, pero yo nunca conocí a la primera dama. Conocí al presidente Duque, pero no lo conocí en presidencia. Yo ya lo había conocido antes porque Iván Duque, el papá del presidente Duque, era muy amigo de Alan García. Y yo viví 10 años en el Perú y me volví muy amigo de Alan García. Por diferentes circunstancias. Cuando Alan llegó a la segunda presidencia, invitó a la posesión a Iván Duque papá y llevó a Iván Duque hijo. Claro.
Ahí yo lo conocí. Yo no lo conocía antes. Entonces, algo me dijo, ¿qué hubo? Le dije, oh, ¿qué hubo, Iván? ¿Cómo le va? No sé qué. Entonces, es más, coincidimos en el hotel. Y esta historia me la recordó fue a mí Iván Duque, después cuando nos vimos. A ella nunca la había visto y me dio una impresión maravillosa. Yo llegué, me recibió amablemente, impecable, ¿no? Linda además, inteligentísima y tranquila, ¿no? Muy tranquila, o sea, de una madurez, una tranquilidad. Al igual que el presidente Duque, ellos no tienen sangre en el ojo. Yo a Duque nunca, y no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces, lo he oído hablar mal de nadie. Ella tampoco. Ella muy optimista y tal. Obviamente pues le pasaron cosas como por ejemplo que el Palacio de Nariño, la Casa de Nariño, pues como tiene unas paredes blindadas, pues no tiene casi internet. Sí. Y entonces los niños, los 3 niños, duraron varios meses sin poderse conectar con el colegio. Claro. Hasta que lograron que les pusieran por una todos antena los inhibidores y todas esas medidas claro. de seguridad que hay en Palacio. Claro. Hasta que lograron que les pusieran por ahí una antena que solo entraba como un pedacito ahí de la Casa de Nariño, y los niños duraron un año ahí, los 3 encerraditos, cada uno con un computador, una cosa. Y cuando ella llamaba al colegio y decía, es que no tenemos, le decían, pero doña María, ¿cómo en la casa de los presidentes no hay internet? No, no hay internet. Oh, fíjense qué cosa tan insólita. Claro. Y luego, pues dramático cuando le dio COVID. Claro. Porque anoche lo relató, ella se dedicó a viajar por todo el país a llevar los mercados y, bueno, corriendo el riesgo. Los niños lloraban mucho cada vez que ella salía de presidencia. Porque es que porque salía. Y además si pensaban la gente se que moría. la mamá de pronto no volvía, claro. Y ella les explicó, les dijo, mire, cuando hay un incendio, los bomberos salen a apagarlo. Aquí hay un incendio y su papá y yo tenemos que apagarlo. Bueno, o sea, se lo tomó muy personal. Claro. Dice, pues, también muy emocional, ella, la conmovía mucho todo, pero en una de esas, en Palacio hacían las pruebas de COVID de rutina. Habían ido 14 personas en la comitiva a ayudar, la consejera para la mujer, la directora del CBF, bueno, en fin, tal. Y a todas les hicieron, a todas y todos, pues como ahora se dice, todos y todes. No. Sí. Prueba de COVID y tenía COVID. Entonces la llamó la asistente, le dijo, ¿dónde estás? Le dijo, no, aquí arriba, en la casa privada. Dijo, ¿tienes el tapabocas puesto? Dijo, sí, por supuesto. Dijo, pues no te lo quites y aíslate porque tienes COVID. Ah, María. Se encerró en un cuarto sola, claro. 14 días. Claro. Imagínate qué cosa tan dolorosa. Muy doloroso, muy duro. Y después fueron cayendo uno a otro. ¿No? Cuenta usted que ella, cuando vivió afuera, daba clases de salsa y fue mesera, ¿no? Ella fue mesera en París, Sí. en un restaurante mexicano. Sí, correcto. Y bailaba. Ella tomaba clases de salsa en un barco que hay en París de turistas, ¿no? Que hay como un show de salsa. Pues era una niña, era una mujer muy joven. Bueno, entonces había un grupo de salsa manejado pues por un profesor, conformado por latinos y tal, y bueno, y ella pues estaba en ese grupo y se ganaba la plata pues, siendo mesera y en el barco, bailando salsa. Y un día el director del grupo no llegó. El profesor no llegó. Entonces el dueño del barco le dice, María Juliana, a partir de hoy tú diriges este grupo de salsa. Y se ganó la vida meseriando y bailando salsa. Claro. O sea, más meritorio imposible. Pues Felipe, muchas gracias porque usted nos entrega una mirada distinta del poder y un poco de la historia de Colombia. Muchas gracias por haber estado a usted, a Red Más Noticias, que siempre ha sido tan generoso conmigo.